Antiguamente, aparte de que los tratamientos no fueran tan eficaces, el desconocimiento o el tratamiento tardío de muchas de las complicaciones, o es más, la falta de prevención de algunas de las complicaciones, podía ensombrecer el pronóstico de la enfermedad. Bueno, acá tenemos cuáles son las características, es decir, cuáles son los inconvenientes agregados de la enfermedad, o cuáles son los efectos secundarios, mejor dicho, los efectos que causa la enfermedad por su proliferación y su acción. Como ven, hay 4 eventos importantes. El primero de ellos es la infiltración de la médula ósea, que como ustedes vieron, la enfermedad crece dentro de la cavidad del hueso, de la médula del hueso, y lo que hace es desplazar a las células que habitualmente comparten ese espacio junto con las células plasmáticas, es decir, las que forman los glóbulos rojos, blancos, etc. Esa falta de espacio que crea el crecimiento de una sola de esas poblaciones hace que las demás disminuyan, por lo tanto, eso se ve en sangre como una disminución de la producción. El más frecuente de esos síntomas es la anemia. La anemia se ve en más de la mitad de los casos, con distintas gravedades, es decir, hay anemias muy leves que no requieren ser tratadas y anemias importantes que pueden requerir transfusión, inclusive transfusión continuada, hasta tanto el tratamiento haga efecto. Actualmente existen otras armas terapéuticas como para poder evitar las transfusiones. La anemia, como vamos a ver después, no es solamente provocada por la infiltración de la médula, sino por otros factores. La otra consecuencia de la producción, o la característica de esta enfermedad, de producir una proteína que pasa a la sangre y digamos que inicialmente está en una concentración importante, es que este componente monoclonal, que era la inmunoglobulina que habló la doctora Funk, en sus componentes tiene cadenas pesadas, que son unas cadenas de proteína de mayor tamaño, y unas cadenas livianas. Esas cadenas livianas tienen la particularidad, aún en la normalidad, de ser eliminadas a través del riñón. En este caso, como esa proteína está muy aumentada, esas cadenas livianas también están muy aumentadas y se produce una carga importante para el riñón para tratar de eliminarlas con la orina. Eso muchas veces, en algunas condiciones, porque estas cadenas livianas pueden ser más o menos tóxicas para el riñón, pueden producir una enfermedad renal. Habitualmente, al inicio de la enfermedad o al diagnóstico de la enfermedad, generalmente la posibilidad de tener una insuficiencia renal como consecuencia de esta y otras alteraciones concomitantes está alrededor de un 20% de los casos. Muchas veces esto es con un buen tratamiento específico y con medidas de sostén, poder revertirlo. Es decir, en muchas ocasiones este problema renal puede ser revertido. Bueno, por otro lado, como también fue dicho, la enfermedad provoca dentro de otras células que son normales, células plasmáticas normales, la incapacidad o la disminución en la producción de anticuerpos normales. Eso en ciertos casos, sobre todo para ciertos gérmenes que requieren de un anticuerpo para poder ser eliminados, el caso más usual es el neumococo, que es productor de neumonía, que es una de las infecciones más comunes en la enfermedad. Son responsables de la mayor incidencia de infección en estos casos. También cuando con determinadas drogas se trata la enfermedad, eso puede ser causa de neutropenia, es decir, de disminución de los glóbulos blancos, la
defensas, que junto con este mecanismo aumentan el nivel de infección. Es decir, la probabilidad de infectarse es mucho más frecuente en los primeros meses de tratamiento porque se juntan los dos factores, es decir, la falta de inmunoglobulinas contra determinados gérmenes más la deficiencia en las defensas por la baja de los glóbulos blancos. Y por último, como factor también muy importante de complicación y de manifestaciones clínicas de la enfermedad, es que las células de mieloma producen sustancias que aumentan la reabsorción del hueso, la reabsorción ósea, estimulando a células que normalmente, es decir, en el hueso hay un mecanismo que se produce normalmente, que es la remodelación del hueso, es decir, hay partes que por ser viejas se reabsorben y sobre esto vienen células que forman nuevo hueso, es decir, es como si uno modificara las paredes permanentemente para mantenerlas fuertes. En el mieloma lo que se produce es solamente el estímulo de esa reabsorción que provoca como consecuencia una disminución del calcio de los huesos, con los cuales los huesos se vuelven más frágiles. La otra parte, la de reconstrucción del hueso, está inhibida. Por lo tanto, lo que prima es la reabsorción con las características cuadros que se ven como observamos, fundamentalmente el dolor óseo y lo que ya fue dicho, bueno, en el caso de la osteopenia, que es el remedio, es la osteoporosis que uno conoce habitualmente, en los cuales solamente uno ve una disminución de la trama ósea con disminución del calcio y lesiones más importantes, generalmente progresivas, como son la osteólisis, que son esas imágenes redondeadas que uno ve, o la consecuencia de todo esto, que es la fractura. Fracturas que se llaman patológicas porque a veces se pueden presentar sin un traumatismo conocido. Como consecuencia de esto se produce la hipercalcemia, que es el aumento de la concentración de calcio en los huesos, que es precisamente ese calcio que sale del hueso que invade la sangre. Eso, bueno, el aumento ya fue dicho cuáles son los síntomas más comunes y es una de las cosas, como también fue dicho, que es una urgencia en el tratamiento de esta enfermedad. Por supuesto que el calcio, junto con otros factores que figuran acá, como la deshidratación, el aumento del ácido úrico, el uso de sustancias que son tóxicas para el riñón y sobre todo que a veces por desconocimiento se utilizan son contrastes endovenosos para determinados estudios radiológicos. Eso hay que siempre evitarlos porque esos contrastes dañan en forma importante al riñón y es una causa más de la insuficiencia renal. Bueno, vamos a empezar con las lesiones óseas, ya algunas fueron vistas, como las lesiones osteolíticas. La característica fundamental, la diferencia de otras enfermedades, es que estas lesiones no tienen ningún reborde de nueva formación de hueso como puede traer otras enfermedades. Esa es una característica muy distintiva. Después, bueno, ya fue visto en huesos largos las imágenes osteolíticas que pueden ser causa de fracturas, como por ejemplo y la otra cosa importante y muy común es el tema de la enfermedad ósea a nivel de las vértebras, que es una de los huesos, es decir, de las zonas más alteradas por la enfermedad, donde se ve no solo la osteoporosis, que es lo que generaliza en estas radiografías, sino el aplastamiento vertebral, es decir, la vértebra al perder
rigidez por la falta de calcio y aparte por ser un hueso que soporta el peso y soporta el peso en forma vertical, provoca un acuñamiento, aplastamiento, es decir, las vértebras disminuyen de tamaño y eso puede también generar fracturas, que es la complicación también importante porque estas fracturas pueden o no comprimir las raíces nerviosas que salen habitualmente entre las vértebras. Eso puede ser también, como se dijo antes, una urgencia donde el uso de radioterapia o corticoides en altas dosis puede ser la necesidad. Y a veces también se puede pensar en casos elegidos en cirugía. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar o mejorar los trastornos óseos? Lo principal es reiniciar, si es que el paciente cuando se hizo el diagnóstico en ese momento estaba postrado por algún dolor o por algún tipo de complicación, reiniciar y a su vez incrementar la actividad física. ¿Por qué? Porque se sabe que el reposo prolongado aumenta en forma importante la descalcificación, es decir, un factor más de descalcificación. Entonces, el movimiento es algo que ayuda a fijar calcio en los huesos y mantenerlos, es decir, más fuertes. Entonces, lo peor que uno puede indicar a un paciente, siempre y cuando pueda movilizarse y no tenga ninguna otra complicación que lo impida, es caminar y es decir, sacar al enfermo de la cama. Eso es lo que para esto, generalmente hay que calmar el dolor, si es que hay dolor como suele suceder habitualmente. Para esto, es decir, el primer paso es usar analgésicos. Digamos, yo no puse precisamente qué analgésicos hay que usar porque esto depende del dolor del paciente y con qué cosa uno lo calme. Es decir, yo creo que a esta altura, sea para esta enfermedad o para cualquier otra, el dolor es algo que uno puede solucionar y hay que hacerlo con las armas que uno tiene, es decir, no tenerle miedo a analgésicos potentes como pueden ser los opiáceos, la morfina, es decir, ahora existen formas de morfina oral que son bien toleradas y lo que se sabe también es que el uso de opiáceos no predispone a hacerse adicto, es decir, sobre todo cuando uno los utiliza por dolor. Porque realmente hay dos causas. Una, poder movilizar al paciente que no lo puede hacer por el dolor. Y otro, porque no es justo que alguien sufra dolor cuando uno puede evitarlo. Es decir, quedarse corto con los analgésicos yo creo que es lo peor que uno puede hacer y lo que uno no le gustaría que hiciera con uno. Es decir, generalmente estas medidas son medidas transitorias hasta que el tratamiento específico de la enfermedad también contribuya a disminuirlo. Generalmente estas son cosas que se hacen por determinado tiempo. Otra cosa que puede ser necesaria para poder reiniciar la actividad ósea, sobre todo cuando hay problemas de aplastamientos de columna, es el uso de corsé, que es algo, como muchos de ustedes ya saben, algo muy incómodo de utilizar, pero algo muy importante para lograr esa movilización precoz. El corsé en realidad lo que evita son las flexiones laterales o anteroposteriores de la columna que pueden agravar aplastamientos que ya existan. Es decir, no es algo que trate de disminuir el peso que se ejerce sobre esa vértebra. Más que nada es un tema para evitar movimientos que puedan causar dolor o empeoramiento de la lesión. Y, por supuesto, el tratamiento específico que debe empezar lo más precozmente posible, con las variantes que ya fueron dichas. Y otra arma, un arma que puede ser útil en determinados casos también, es lo que dijo la doctora Corrado, la radioterapia antálgica, que requiere muy poca dosis para calmar en casos que sean resistentes a todo lo que uno ya haya hecho. Como prevención, más que nada, de los accidentes del hueso durante la enfermedad,
Algo que cambió mucho esta expectativa es el uso de los bifosfonatos. El más conocido entre nosotros es el pamidronato y el otro es algo más reciente, el ácido zoledrónico o zoledronato. Estos medicamentos han logrado detener en forma muy importante la descalcificación del hueso y a su vez la fijación del nuevo calcio sobre el hueso, con lo cual, es decir, uno puede prevenir, es decir, hay estudios que han demostrado fehacientemente esto, que se puede prevenir la progresión o la aparición de nuevas lesiones óseas. Que el hueso vuelva a lo normal, eso es más difícil de lograr y eso lleva mucho más tiempo, ¿no es cierto? Pero de lo que se trata esto es de un tratamiento preventivo y, por otro lado, evitar en lesiones óseas ya constituidas que esas progresen. Bueno, antiguamente era más común la cirugía utilizada para prevenir o para tratar distintas lesiones. Generalmente esto se relacionaba con lesiones en huesos largos o lesiones a nivel de la columna, aplastamientos. Por ejemplo, fijaciones entre vértebras, ya sea con arcos metálicos o a veces con propio hueso, es decir, injerto óseo. El problema de este tipo de cirugías es que son cirugías importantes que requieren un reposo posterior generalmente prolongado, con lo cual uno se contradice con lo que uno trata de lograr. Y por otro lado es que muchas veces, si las lesiones son de una evolución larga, las otras vértebras que no están aplastadas también están débiles. Entonces, sujetar algo metálico a esos huesos es complicado. No así, y eso es mucho más sencillo de hacer y sin requerir demasiado tiempo de internación o de reposo, es ante lesiones, sobre todo en húmero o en fémures, cuando una lesión osteolítica es muy importante y uno piensa que eso puede ser pasible de transformarse en una fractura patológica, el enclavijamiento preventivo del hueso, que es, ahora vamos a ver una figura, pasar una barra de metal a través de la médula del hueso de caracú, con lo cual eso se convierte en un tutor para ese hueso. Eso se coloca simplemente con una pequeña incisión a través de control por radiología y, o sea, no es una operación mayor y puede solucionar un problema y prevenirlo. También se puede usar en determinadas fracturas para alinear de nuevo el hueso y permitir que suelte. Y la cirugía que a veces puede estar recomendada como urgencia es la descompresión del canal medular, es cuando una fractura de la vértebra comprime o la médula o una raíz nerviosa, que eso causa gran dolor e inclusive puede traer trastornos neurológicos. En esos casos se descomprime sacando una rama lateral de la vértebra y posteriormente irradiando. Bueno, y un capítulo que es reciente, sobre todo en nuestro medio, es un tratamiento que puede prevenir, o generalmente lo hace, y con menores efectos secundarios y con mayor rapidez de evolución y de resultados, que son la vertebroplastia y la quifoplastia. Ahora vamos a ver mejor en el gráfico de qué se trata. Bueno, esto para mostrar, este es el caso de una fractura de húmero, donde se colocó lo que se funden con una característica dureza que mantiene la fortaleza de esa vértebra. Es decir, es como si uno a una vértebra que es esponjosa y está, que ha cedido en su altura, uno le inyecta una sustancia que la endurece, con lo cual no permite que esa vértebra siga aplastándose. Una ventaja muy importante de este método es que es muy efectiva contra el dolor, y es tan efectiva que es prácticamente inmediata. Es decir,
porque lo que queda de enfermedad muchas veces desaparece por la gran temperatura digamos, que produce estos dos componentes al fundirse. Ustedes habrán alguna vez mezclado epoxilina o esos componentes de dos tipos y ustedes ven que produce calor. Bueno, esto produce un intenso calor que generalmente destruye las células malignas, porque esto se usa para otras enfermedades también se usa para osteoporosis, y la gran ventaja que tiene es que uno puede hacer en un solo acto, colocar esta sustancia en varias vértebras y el paciente puede empezar a caminar rápidamente, en muchos casos al día siguiente, y evita el uso de corsé, por lo cual no deja de ser importante. Las contraindicaciones de esto es que la vértebra tenga roto lo que sería la pared posterior, la que da hacia la médula espinal. ¿Por qué? Porque si uno inyecta esa sustancia y sale de esa vértebra, puede lesionar órganos nobles. O sea que lo primero que hay que hacer siempre es sacar una tomografía para ver si la pared está indemne. Y por otro lado, como esto se coloca con una sustancia de contraste, se puede ver inicialmente, antes de colocar ese acrílico, ver si hay alguna efracción de la vértebra y el colorante se va hacia otros lados. Con lo cual, bueno, esto, no sé si la luz lo permite ver, pero esto es en radiografía. Uno ve acá la vértebra aplastada. Ustedes acá, si pueden ver, se ve, estoy dibujando la periferia de la vértebra. Acá se, introduce la aguja y acá se está inyectando la sustancia que es la que va a solidificar. Siempre se pone con un contraste para ver hacia dónde va esa sustancia. Y acá se ve el proceso terminado, donde esto ya queda como una marca, pero lo que hace es evitar que la vértebra siga colapsando, que es lo que provoca más dolor y que puede ser causa de trastornos neurológicos. Bueno, y este es otro invento que es la quifoplastia. Actualmente hay estudios que dicen que en realidad esto, que parecía un progreso sobre el otro sistema, digamos, no brinda mayor efectividad o mayor beneficio de lo que lograba la vertebroplastia común. Esto es el mismo procedimiento, pero la única diferencia es que acá hay un balón que se infla, con lo cual lo que se trata es de que la vértebra vuelva a levantar su altura. Y después de esto se inyecta la sustancia que la solidifica. No sé si esto se hace en el país, no tengo idea, pero realmente la experiencia de todos los especialistas que lo hacen en otros lados es que no han visto mayor beneficio que la vertebroplastia. Bueno, pasemos ahora a la anemia, que es el otro síntoma muy común de la enfermedad. Como les decía, no solo la infiltración de médula ósea es lo que causa... No solo es la infiltración de médula lo que causa la anemia, sino también déficit de otros factores estimulantes de la producción de glóbulos rojos, como es la eritropoyetina, que es una hormona que se produce en el riñón. También hemodilución quiere decir que la sangre está más diluida o más licuada por aumento del plasma. Es decir, eso se ve siempre que hay aumento de proteínas, como sucede en la enfermedad. También puede actuar la quimioterapia. Lo que nunca hay que olvidar es que uno, aparte de la enfermedad, puede tener déficit asociado. Por ejemplo, tener deficiencia de hierro en forma conjunta por algún otro motivo, pérdida digestiva, etc. O deficiencia de ácido fólico o B2. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces no solo las medidas que uno tome para la anemia de la enfermedad o el tratamiento específico alcanza, sino que hay que cubrir todas las otras eventualidades. Con lo habitual, la anemia es un indicador
también importante de la actividad de la enfermedad. Lo único que es mucho más lento, es decir, no tiene la velocidad que puede tener la medida del componente monoclonal en sangre, como se dijo. La anemia en general mejora con la mejora de la enfermedad, es decir, a medida que el tratamiento va haciendo efecto, la anemia es una de las cosas que lentamente va teniendo una evolución positiva. Pero hay casos, como dijimos antes, que la anemia es un problema importante ya desde el inicio, con niveles muy bajos de glóbulos rojos, para los cuales normalmente lo único que se contaba era con la transfusión de sangre hasta que el paciente, con la mejoría producida por el tratamiento específico, mejorara ese tipo mejorara su recuento de glóbulos rojos. Actualmente se utiliza cada vez más la eritropoyetina, porque uno de los mecanismos, como vemos ahí, era el déficit relativo de eritropoyetina. Uno ahora tiene la posibilidad de dar eritropoyetina, que está producida por ingeniería genética, es la misma hormona que uno tiene normalmente, pero en mayor cantidad, con lo cual es bastante usual la buena respuesta en esta enfermedad. Y eso evitaría la necesidad de transfusiones con los riesgos que eso provoca. Con respecto a la insuficiencia renal, y como les decía, en un bajo porcentaje se presenta al comienzo de la enfermedad, acá sí es importantísimo la prevención. Y esto, bueno, ustedes a lo mejor están cansados de escuchar a sus médicos que les dicen que tomen agua, ¿no es cierto? Bueno, es sumamente importante tener una buena hidratación, es decir, consumir mucho líquido para poder orinar bastante, que es lo que le hace bien al riñón. Es decir, muchas sustancias, entre ellas las cadenas livianas, el ácido úrico, el calcio, tienen mucha más tendencia a precipitar dentro de los túbulos renales cuando el líquido es poco. Es decir, es lo mismo que cualquier cañería, cuando uno disminuye el agua y aumenta el residuo, se tapa con más facilidad. Acá el tema es, y esto está probado ya hace mucho tiempo por estudios, donde pusieron dos poblaciones. Una que tomaba lo habitual que uno toma, que siempre es poco, y personas que tomaban 3 litros de agua. Solo ese efecto, solo ese cambio, por supuesto eran personas que recibían los mismos tratamientos, demostró que esos pacientes andaban mucho mejor los que tomaban más líquido que los que tomaban poco. O sea que esa es una prevención básica, importante y barata. Después, por supuesto, hay que prevenir el aumento del ácido úrico, que habitualmente se puede producir en esta enfermedad. Generalmente genera el recambio celular la producción de ácido úrico. Ese ácido úrico puede no solo tapar el riñón, ¿no? Es decir, precipitar y tapar los túbulos, sino también ser causa de dolores articulares como la gota, ¿no es cierto? Y la hipercalcemia. A veces lo que uno requiere, y sobre todo inicialmente, es alcalinizar la orina para evitar estos precipitados. Eso se logra con bicarbonato, junto con el líquido. Bueno, ya hablé de lo que hay que evitar. Y en los pacientes en que se presenta eso, es decir, pacientes que tienen hipercalcemia y por el cuadro lleva a una insuficiencia renal, o a los pacientes que se han deshidratado por alguna otra causa o han utilizado drogas que son tóxicas para el riñón, lo primero que hay que hacer es rehidratarlo. Al paciente hay que rehidratarlo con cantidades cantidades de líquido y sales en forma endovenosa. Se discute si en esos casos en los cuales el paciente puede llegar a presentar una insuficiencia renal aguda, si la plasmaféresis, que es un recambio plasmático, es mediante un aparato uno saca plasma del paciente, que es el que contiene las proteínas en exceso, y le coloca plasma normal, que no lo tiene, con lo cual libera el riñón de esa carga que tenía previamente.
Si es útil o no en prevenir. Es decir, esto hace mucho tiempo que se plantea el uso, pero no siempre digamos, se ha comprobado que tenga resultado. En los pacientes que no revierten su insuficiencia renal, por supuesto que hay que llegar a la diálisis, a la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. En muchos casos esas diálisis son transitorias hasta tanto el riñón se recupere su función y se suspende. Hay casos donde la diálisis puede ser crónica. Eso no invalida el tema de la diálisis, sobre todo al principio de la enfermedad, que el paciente haga los tratamientos habituales que se hacen. Inclusive hay muchos casos de pacientes en diálisis que han sido trasplantados, o sea que no es una causa de eliminar posibilidades. En estos casos, en el caso de la insuficiencia renal, bueno, actualmente se usa también talidomida de dexametasona como tratamiento porque no afecta al riñón, y también se usaba o se sigue usando el VAR porque también tiene drogas que no afectan al riñón. La hipercalcemia, bueno, ya fue un poco dicho cuáles eran los síntomas. Acá lo importante, y con esto generalmente se revierte en la mayoría de los cuadros de hipercalcemia, es hidratar al paciente y forzar la diuresis del calcio, sobre todo con agua y sal, y eso se hace endovenoso, y corticoides, junto con el inicio del tratamiento que uno había pensado. En los casos que no hay respuesta o la hipercalcemia es muy importante, generalmente se agrega el uso de los mismos bifosfonatos que se usaban para prevenir, porque eso también disminuye rápidamente el nivel de calcio. Bueno, de hiperglicemia ya hablamos. Alopurinol es la droga que se usa habitualmente para inhibir la producción. Y las infecciones. Las infecciones, como dije antes, en los primeros meses de tratamiento, cuando más se presentan, generalmente los gérmenes más comúnmente comprometidos son el neumococo, el hemófilo principalmente, que dan cuadros respiratorios. Si bien la vacunación puede estar estable, es decir, puede no tener resultados si uno ve la biología de la enfermedad, donde uno normalmente ve que se producen menos anticuerpos de los deseados, igual está indicada, porque aunque la respuesta a la vacunación no sea la excelente, siempre ayuda. Entonces, en todos los pacientes está recomendado la vacunación antigripal anual y la vacunación periódica contra el neumococo y el hemófilos. También el tratamiento. Lo que se discute también en estos casos es si en los primeros meses del tratamiento uno tiene que asociar antibióticos como profilaxis. En eso hay mucha discusión, hay gente que ha logrado resultados, otros que no. Es decir, resultados en el sentido de disminuir las infecciones, o en realidad lo que se logra muchas veces es disminuir la incidencia de infecciones de gérmenes muy patógenos, no la incidencia de infecciones en general. Y la inmunoglobulina endovenosa, eso es digamos, es un recurso que uno tiene para casos de infecciones recurrentes en pacientes que tienen muy mala capacidad digamos, de actividad anticuerpo. Tratamiento que también es decir, no es muy comúnmente usado, pero puede ser una ayuda en determinados casos, y tiene que ser casos elegidos. Bueno, apurado por mis colegas, llegamos al final. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos tiempo de nuevo para muy poquitas preguntas. Yo voy a arrancar con la primera. ¿Se puede hablarnos un poquito sobre osteonecrosis de la mandíbula, prevención y también qué es lo que los pacientes, todo lo que tienen que decir a sus odontólogos
para, digamos, que estén atentos? Bueno, eso es un tema novedoso. Es decir, realmente, bueno, en realidad ese tema se lo asocia con el uso de bifosfonato, como efecto secundario del bifosfonato. El bifosfonato, digamos, el efecto más comúnmente visto es por ahí, de forma poco frecuente, la producción de disminución de glóbulos blancos o plaquetas, el hecho de empeorar la función renal si uno no lo hace con un goteo prolongado como se utiliza habitualmente, y teniendo en cuenta si el paciente no tiene algún daño renal. Ahora, esto es digamos, un hallazgo bastante reciente. Es decir, digamos, con los años que uno viene utilizando bifosfonato, no sé si es la experiencia de ustedes, pero realmente nunca hemos visto un caso. Es decir, sí, siempre está bien. 4, bueno. Pero realmente, para la cantidad de uso, si uno considera que un paciente prácticamente lo hace mensualmente, inclusive sigue con el tratamiento después del tratamiento básico, es muy bajo. Pero yo preferiría que hable alguien que tenga experiencia en el caso, porque realmente yo no la tengo. No, sí, más que nada estamos viendo cada vez más. El tema de la osteonecrosis, yo creo que lo más importante de todo es que los pacientes sepan que existe para tomar todas las precauciones antes de iniciar el tratamiento con bifosfonatos. Si bien es bastante nuevo y estamos aprendiendo ahora eso, creo que hay muchos casos que no los vemos porque recién nos enteramos cuando el paciente se hace algún procedimiento odontológico, y muchas veces yo creo que ha habido casos y no se diagnosticaron. En la medida que los podamos seguir como más intensivamente desde el punto de vista odontológico van a aparecer. La recomendación que hacen los odontólogos que saben sobre este tema es tratar de evitar todo procedimiento odontológico mientras uno está recibiendo pamidronato. No se pueden hacer implantes mientras uno está recibiendo pamidronato, porque es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Me puedo hacer implantes dentarios? Ningún procedimiento sobre el hueso de la mandíbula inferior, de la mandíbula, del maxilar inferior. Porque eso trae una osteonecrosis y se hace como un agujerito en el hueso que no se termina de curar nunca. Así que todo lo que haya que hacerse en la boca antes, hay que hacerlo antes de empezar con el pamidronato. Y la otra cosa, que las recientes recomendaciones de la Clínica Mayo dicen que es preferible empezar siempre con pamidronato, que en muchos países ya se había abandonado, que es el aminomux que usamos nosotros, que con someta o soledronato, que a mucha gente le gusta más porque se da en menos tiempo, pero hasta ahora el soledronato ha causado más casos que el pamidronato, que el aminomux. Si bien ahora el laboratorio que fabrica soledronato está sacando algunos reportes de que pareciera que se están igualando las incidencias, pero por lo menos lo que dice la gente de la Clínica Mayo es que la incidencia es mayor con someta. Pero no se haga ningún procedimiento odontológico sin hablar. O sea, su odontólogo tiene que saber que está recibiendo pamidronato. Básicamente eso es lo que hay que saber. La otra cosa que hay que tener en cuenta, que uno muchas veces en el estudio inicial no hace por ahí radiografía por posibilidades, digamos, de los centros de radiología que uno utiliza, es que no es poco común las imágenes osteolíticas, así como en otros lados, en mandíbula. Eso es bastante frecuente.